presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, subrayó como magnífica la movilización del pueblo venezolano desde diferentes puntos del país hacia el Palacio Presidencial de Miraflores en defensa de la democracia y de los resultados electorales del 28 de julio. Previamente, el jefe de Estado venezolano, con la participación de los 5 poderes constitucionales del país, instaló una reunión conjunta del Consejo de Defensa de la Nación y el Consejo de Estado, 2 instancias importantísimas del Estado venezolano, con la presencia además del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Imagínense ustedes todo esto. El mandatario anunció medidas de seguridad y defensa ante el plan de violencia extremista e informó que creará una comisión especial para evaluar con asesoría rusa y china el sistema de bioseguridad y el ataque que ha causado severos daños al sistema de comunicación del Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral. Y mientras tanto, la Asamblea Nacional, el Parlamento, aprobó un acuerdo que reconoce el resultado electoral del 28 de julio, además de rechazar los actos de violencia que pretendían generar un proceso de desestabilización y desconocimiento de los resultados emitidos por el Poder Electoral. O sea, prácticamente se estaba cocinando un golpe de Estado y las instituciones de la Constitución bolivariana han neutralizado esta acción. Durante su intervención en una sesión conjunta del Consejo de Defensa de la Nación y el Consejo de Estado en el Palacio de Miraflores, el presidente Maduro anunció específicas medidas de seguridad y defensa ante los planes de violencia de la extrema derecha. Se decidió crear una comisión especial para evaluar con asesoría rusa y china, insistimos en eso, el sistema de bioseguridad y el ataque que ha causado severos daños al sistema de comunicación del Consejo Nacional Electoral. Además, se ha destinado $10 millones para apoyo a las víctimas de estos hechos y la conformación de una comisión especial en la Asamblea Nacional para asumir un proceso de defensa de la opinión pública venezolana a los ataques y al veneno de odio y violencia en los medios, especialmente en las redes sociales. Ahora, en este contexto, el presidente reelecto Nicolás Maduro hizo un llamado al líder, si se puede llamar así, de la oposición para respetar al pueblo venezolano. Escuchemos cómo fue el llamado. A partir de hoy lo voy a llamar como señor cobarde. Nuevo Guaidó. Yo le digo a usted como le dije a Guaidó. Un 23 de enero del año 2019, cuando se autojuramentó, me planté por primera vez en este balcón del balcón de Chávez y le dije, señor cobarde, Guaidó, tú eres el presidente de Venezuela. Aquí te espero, le dije. Nunca llegó. Y le dije, aquí estaré el próximo 23 de enero de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, y aquí estuve. Y aquí estaré junto al pueblo en los años que están por venir. Porque aquí los gringos no ponen ni quitan. Y le digo al señor cobarde, cobarde, dame la cara a mí, déjame venir al pueblo, señor cobarde. Señor cobarde, no Guaidó, ¿dónde estás escondido, señor cobarde? El señor cobarde, por si acaso alguno no tiene claro quién es, se trata de Edmundo González y detrás de él está una señora cobarde. Es lo que podemos entender según lo que acaba de decir el presidente de la República, pero eso lo iremos analizando en el transcurso de los minutos, porque antes debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla. El presidente Nicolás Maduro realizó una reunión del Consejo de Defensa de la Nación y una conjunta con el Consejo de Estado para un gran diálogo nacional por la paz, mientras una pequeña y agresiva ultraderecha impulsa la violencia y destrucción.
Entonces la pregunta en este contexto es ¿hacia dónde va el país? Hemos colocado 4 opciones. Una es que va hacia la paz y el crecimiento. Otra que va a la unidad y prosperidad. Otra que va a la consolidación de la revolución. Y la cuarta opción es a una violencia fascista. ¿Cuál cree usted que es el destino del país? Si no ha participado, bueno, puede hacerlo ahora contestando una de las opciones en nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @elmundo en el sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas sus respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Bueno, y para seguir adelante con esto, vamos con una persona a quien apreciamos muchísimo, que bueno, lo estábamos esperando en este contexto electoral y llegó y aquí lo tenemos. ¿Cómo estás? Muy bien. Señor Grossfogel. Hemos hablado con él, lo hemos invitado, él es un puertorriqueño, vive en una colonia, ¿verdad?, estadounidense, pero trabaja justamente para Estados Unidos. En este contexto, quiero decir, trabajas para una universidad en los Estados Unidos. Y nos vas a explicar un poco cómo va eso por allá, pero bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en el contexto de este proceso. Y es muy importante que vengas de Estados Unidos, porque tú conoces al monstruo adentro y sabes que ese monstruo está intentando devorarse a este país que no ha logrado tragárselo, como bien lo dijo Martí en una oportunidad. ¿Te acuerdas, José Martí? Bueno, el señor Grossfogel es un analista internacional. ¿Cómo has observado el proceso? ¿Cuándo llegaste? ¿Qué observaste? Y ahora que te has quedado, ¿cómo percibes lo que ha pasado? Bueno, yo llegué aquí una semana antes del día de las elecciones y entonces he estado como observador internacional visitando muchos colegios electorales, muchas comunidades donde he tenido la oportunidad de ver cómo se desenvuelven las elecciones aquí. Y puedo testificar que se desenvolvieron de una manera muy pacífica, muy organizada, y puedo también decir que he aprendido mucho, sobre todo del proceso electoral venezolano, que es uno de los más fiables en el mundo. Es un proceso electoral que está organizado de manera electrónica, que está inmunizada de una manera impresionante contra cualquier tipo de fraude o de robo de votos o cosas por el estilo. Tiene varios mecanismos de fiscalización, tiene la participación de toda la oposición en los resultados electorales, es decir, los resultados no se dan sin que participen todos los partidos en poder testificar que en efecto esos son los resultados. Tiene mecanismos de verificación y autoverificación que se hace antes, durante y después de las elecciones. Son mecanismos que no existen en ninguna parte del mundo. Estados Unidos, siquiera en Estados Unidos. Ni siquiera en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene un sistema totalmente descentralizado, donde en cualquier lugar hacen cualquier cosa, donde han habido muchas quejas, incluso ha habido análisis de cómo se han robado elecciones en los Estados Unidos por mecanismos. Curiosamente llama la atención que tú me digas que Estados Unidos tiene un sistema, si se quiere, primitivo, comparado con el venezolano, y son ellos los que piden a Venezuela que muestre las actas, que muestre las evidencias, que muestre que estas elecciones no son fraudulentas, en fin, me llama la atención. Pero bueno, vamos a hablar de El mundo al revés. El mundo al revés. Los que no tienen un sistema electoral fiable piden a Venezuela, que lo tiene, que muestre las pruebas. Bueno, mientras el gobierno nacional intenta mantener la paz, la extrema derecha, que por cierto es impulsada por esos poderes fácticos en Estados Unidos, se esfuerza por desestabilizar a la nación y generar tensión, como tú lo has observado. La Misión Verdad lo resume de la siguiente manera. La Misión Verdad es un grupo de investigadores aquí muy serio. Dice que tiene un texto que se llama Del fraude a la violencia. Destaca cómo sectores opositores optaron por atentar contra la legitimidad del Consejo Nacional Electoral para hacerse del Palacio de Miraflores, que es el Palacio Presidencial, lo que se tradujo posteriormente en una escalada de la violencia contra el pueblo venezolano, que hoy son sometidos los venezolanos a la zozobra y a un intento de golpe de Estado por parte de la extrema derecha.
Mientras tanto, el gobierno nacional ordenó iniciar una investigación contra las agresiones y se comprometió a garantizar la paz de los ciudadanos. Por supuesto que ante esta agresión telemática, informática, que supuestamente, según dice el fiscal general de la República, viene de Macedonia del Norte, donde hay una mafia de ciberdelincuentes, y desde Miami, por supuesto que el Consejo Nacional Electoral tendrá que revisar ahora para hacer más robusto el sistema electrónico, el sistema informático, porque bueno, si fueron hackeados, pues habrá que buscar de qué manera impedirlo, darle más autonomía, más soberanía, más independencia. Ramón, ¿qué has escuchado tú acerca de este ataque, de este ciberataque al Consejo Nacional Electoral que generó pues un pequeño retraso en el anuncio de los resultados? Sí, ese ataque he escuchado que viene de un país del norte y creo que es un ataque sistemático que se está haciendo precisamente para generar confusión, para generar dudas del proceso electoral venezolano. Eso se está haciendo con toda la intención del mundo para luego reclamar fraude. Fíjate cómo una organización que es realmente una vergüenza porque ha participado ya de otros golpes de Estado, como por ejemplo la Organización de Estados Americanos con el señor Almagro al frente, fíjense cómo fueron instrumentales al golpe de Estado en noviembre del 2019 contra el presidente Evo Morales, que fue electo, y que la OEA hizo un informe distorsionando los resultados de las votaciones, que contribuyó a legitimar el golpe de Estado que se dio contra Evo Morales en ese momento. Ahora están haciendo lo mismo, ahora están legitimando las acusaciones falsas hechas por la oposición venezolana, en este caso el señor Edmundo, que es un títere de la María Corina, y María Corina como títere del imperialismo estadounidense, porque ella no trabaja por la libre, ella trabaja bajo coordinación de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Vamos, que por menos de lo que ha hecho la oposición aquí en Venezuela, o sea, por la mitad que han hecho, ya no el 100%, el 50% que han hecho, en Estados Unidos y Europa estarían presos, porque han hecho cosas, pero que violan todas y condenados por un largo periodo, si no es pena de muerte quizás. Pero bueno, sí, no hablemos tan fuerte porque van a pensar que estamos provocando una crisis mayor de la que ellos han provocado. Mira, vamos a escuchar a una periodista que hizo un comentario que creo que puede ser útil para esta conversación. Luego del triunfo del presidente Maduro, la periodista Cintia García, que no tiene nada que ver conmigo, por cierto, analizó los hechos sobre estas elecciones en Venezuela. Vamos a escucharla y quedamos con esta inquietud para ir a una pausa, pero vamos a escucharla primero. Le piden a Venezuela lo que no le exigen a ningún país del mundo. No le piden a Venezuela que ya mismo dé el conteo definitivo de una elección definitiva que en ningún lugar del mundo se da en 24 horas. Siempre el conteo definitivo tarda unos días. En el caso de la última elección de que gana Biden, por ejemplo, en Estados Unidos, tardó 3 semanas. Justamente ayer estaba viendo una nota de la BBC explicando por qué se tarda tanto el conteo definitivo en los Estados Unidos, y nadie sale a decir que Biden es un dictador porque se tardó en el conteo definitivo de los votos. Y si agregamos a eso lo que pasó con Al Gore y Bush, ¿te acuerdas que hasta el tribunal tuvo que intervenir en esto? Bueno, el tribunal local. Pero ahí sí hubo un robo de las elecciones. Bueno. Y ese robo lo hizo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que en lugar de decidir contar los votos, decidieron no contarlos. Pero ahí no hay dictadura. Pero ahí no hay dictadura. Ahí no hay dictadura. Ahí todo es y quien ganó las elecciones fue Al Gore. Después se demostró en el conteo de votos, que se hizo 3 meses después, pero ya era muy tarde. Y me llamó la atención también, no lo tenemos por falta de tiempo, en las declaraciones del canciller colombiano, Murillo, pidiendo que presentaran las actas y no sé qué, y tú conoces el sistema electoral colombiano, que prácticamente es con fotocopias y con bolígrafos. La corrupción en Colombia es increíble, además de que los votos se compran y además de que hay unas mafias que controlan el conteo de los votos, y es una cosa, vergonzosa. Y esa gente vienen a dar lecciones. Y afortunadamente, fueron tantos los votos a favor de Petro que ganó, pero no pueden exigir nada más. Bueno, vamos a despedir nuestra primera parte del programa. Ramón, tú estás aquí, Ramón Grossfogel, no tienes problema, te vas a quedar conmigo hasta el final.
Y por lo pronto vamos a recordarles cuál es la pregunta que tenemos. La pueden identificar con nuestro código QR. Bueno, ahorita no lo tenemos, pero recordemos ustedes de qué se trata la pregunta. Pueden buscarla en nuestro sistema y ahí está en X, en cualquiera de nuestras cuentas, para identificar las opciones que hay. Entonces, cuando regresemos vamos a profundizar un poco más, porque el presidente Maduro señaló que detrás de este cobarde, como lo ha llamado, este títere que tú has mencionado, y de esta señora que está instrumentalizada, hay intereses corporativos muy poderosos. Incluso alguien que tiene que ver con la cuenta que usted maneja en alguna de sus redes sociales, a lo mejor tiene que ver, y eso lo vamos a ver aquí, porque es el mundo desde el sur. Bien, aquí seguimos con el mundo desde el sur y específicamente viéndolo junto con los ojos e interpretaciones de nuestro invitado de hoy, nuestro amigo, pues, Ramón Grossfogel, quien tiene la ventaja, diría yo, si puede llamarse así, de que vive en los Estados Unidos, ¿verdad? Tú te ibas a mudar para Europa, estabas cansado de eso, pero de eso podemos hablarlo después. Lo cierto es el caso es que tú conoces a Estados Unidos, eres profesor, por cierto, es una universidad importante, recuérdame este. La Universidad de California en Berkeley. Claro, imagínate tú, una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Claro, él es puertorriqueño, entonces además conoce el otro detalle, que es la colonización de Estados Unidos sobre ese pueblo, que ojalá algún día pues, logre encontrar una salida a esa neocolonización que tenía acá, que 100 años ya, un siglo. Sí, más de un siglo ya, 120 y pico de años. Y una cantidad de víctimas, por cierto, a propósito de esto. Ramón, vamos a profundizar. Algunos medios destacan que no es la primera vez que la extrema derecha intenta hacerse del poder de la mano de Estados Unidos, cuyos intereses yacen, por supuesto, en el petróleo venezolano, por decir algunas de las cosas, porque también la condición geoestratégica de Venezuela también es significativa. El portal Presenza denuncia lo siguiente: otro intento de golpe con sabor a petróleo. ¿A qué sabrá el petróleo? No me imagino, pero destaca particularmente los intentos de Estados Unidos por desestabilizar a la nación con intereses en el petróleo venezolano, el mismo que buscan acceder a través de los sectores opositores que prometieron en su campaña electoral privatizar las empresas públicas. Yo no sé si escuchaste a la señora, privatizarlo todo, un plan fascista que el pueblo rechaza con convicción desde los ataques en 2014, que se repitieron en 2017, 2019 y ahora 2024, pero con menos intensidad, porque ya el Estado y el pueblo venezolano están ya, como quien dice, vacunados, ¿verdad? Con anillo al dedo, se podría decir, viene este otro tema. El presidente reelecto se pronunció ante los recientes ataques contra el gobierno venezolano en las redes sociales, exactamente del magnate estadounidense Elon Musk. ¿Cómo lo hizo? Así. Ahora resulta que Elon Musk, ¿saben ustedes quién es Elon Musk, verdad? Ahora resulta que él se le metió la obsesión de tomar Venezuela y de gobernar Venezuela desde afuera. Y es responsable en buena parte de los ataques y agresiones. Es una alianza de la extrema derecha mundial, de la extrema derecha fascista, del narcotráfico, de los dos y del gobierno imperialista de Estados Unidos. En cierto modo es muy bueno que pase esto, Ramón Grossfogel, nuestro invitado de hoy, porque sabes que antes los partidos políticos de derecha se enmascaraban, ¿verdad? O enmascaraban a los verdaderos intereses. Ellos actuaban, operaban en función de los intereses de grupos corporativos y se expresaban como que eran ellos los que estaban tratando de cambiar las cosas, cuando en realidad eran otros que estaban manipulando desde allá, Rockefeller, qué sé yo. Ahora ya no les quedó más remedio. Ahora Elon Musk tuvo que salir al ruedo porque vio que ni María Corina, ni mucho menos Edmundo o cualquiera puede enfrentarse con Maduro, que no es Chávez, pero cuidado,
se está aproximando al liderazgo de Chávez, si ustedes me lo permiten. Entonces ahora Elon Musk sale y dice, bueno, está bien, yo soy el hombre que quiere pelear contigo. ¿Es eso así o qué crees tú? Sí, yo creo que ahora están saliendo de manera más abierta al campo de boxeo. O sea, sí, al ring. Al ring, vienen al peso ring. pesado. Peso pesado. Vienen y salen ahora de manera descarada. Y bueno, esto es como un disco rayado, porque esto ya lo hemos visto en la historia venezolana en varias ocasiones en este siglo, lo que va de siglo, donde cuando hay unas elecciones que ellos ganan, pues es victoria, pero cuando pierden, que pierden la mayoría de las veces, entonces siempre vienen con el cuento de fraude, con el cuento de que se han robado los votos, y es todo un cuento y todo un relato que se construye realmente desde Washington para desprestigiar y desacreditar la revolución bolivariana. ¿Por qué? Porque tienen intereses en golpear a Venezuela a través de sanciones, a través de bloqueos, agresiones militares, intentos de golpe de Estado. Vamos, pero tú hablas de Washington y yo creo que la cosa ya está más allá, más arriba y más atrás. O sea, debe estar en ámbitos más allá de la Casa Blanca. Ya la Casa Blanca como que se queda pequeña frente a la magnitud de los enemigos del proceso revolucionario venezolano en cuanto a que son intereses de mayor entidad económica y mercantil. Fíjate, aparece Elon Musk y seguramente habrán otros elefantes, otros rinocerontes que quieran montarse en el ring y que no aparecen todavía, pero que seguramente aparecerán. Sí, esto es un entramado global. Obviamente hay empresas transnacionales que tienen un interés especial en Venezuela por la riqueza venezolana, no solamente petróleo, sino oro, minerales importantes para la industria militar. Hay empresas militares interesadas, hay también interés en el agua que tiene Venezuela. O sea, Venezuela es un país muy rico y es un imperio en decadencia. Está buscando la manera de recuperar lo perdido y lo están haciendo intentando con la violencia, con intento de desestabilización. Y cuando yo digo Washington, no hablo de la Casa Blanca, estoy hablando del aparato de inteligencia de Washington, el aparato militar de Washington. Los lobbies que hay, el lobby los sionista, lobbies el lobby que cubano, hay, todo eso. Bueno, el cubano claro, es mayamero. Pues. Y no nos olvidemos de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que son los que de muchos sentidos organizan muchas de estas campañas de fake news y de mentiras. El Pentágono, que es el operador de los intereses económicos de las empresas armamentistas. Del complejo militar industrial estadounidense. Que es de vieja data este tema, ¿no? Sí. Hasta el mismo, ¿cómo te llama? Eisenhower lo mencionó. Claro, lo denunció. Mira, pero mientras hubo países que felicitaron al presidente Nicolás Maduro, como Bolivia, Honduras, Nicaragua y Cuba, por supuesto, era obvio, un grupo desconoce su triunfo. Por ejemplo, el primero que salió al ruedo de una manera además grosera y vulgar fue Milei en Argentina, ¿no? En el extremo que hasta ha reclamado la intervención de las Fuerzas Armadas, imagínate tú. En las últimas horas casi todos los gobiernos de la región se pronunciaron sobre los resultados oficiales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, pero como era de prever, algunos gobiernos de derecha llamaron a desconocer estos resultados con narrativas de un supuesto fraude. Sin embargo, los posicionamientos más estridentes llegaron del parte del gobierno de Milei, como te dije, y sus aliados que convocaron a una rebelión militar por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. Acuérdate que el Comando Sur fue a visitar a Milei, así que cuidado, lo que ha causado que el gobierno de Venezuela rompiera relaciones diplomáticas con la mayoría de esos países de la región que se han manifestado. En esta misma línea, la periodista Telma Luzzani calificó de gravísima la actitud del gobierno argentino. Tan grave como cuando Macri mandó armas para el golpe a Bolivia, por ejemplo. O sea, una injerencia grosera. Vamos a escuchar a Telma, ¿te parece? Pero es gravísimo. Es muy grave. Es tan grave como, por ejemplo, cuando Macri manda armas para facilitar el golpe en Bolivia. Claro. O sea, lo que se está facilitando es una insurrección o una guerra civil en Venezuela. Es muy grave y aparte rompe con todos los principios de la democracia mundial de Naciones Unidas, donde un país no puede tener injerencia en la situación interna de otro. A mí me produce mucho miedo esto, te digo, porque me parece que pueden tener consecuencias. Yo entiendo que es un gobierno sumiso a Estados Unidos, que está dispuesto a dejar que se militarizar, que haya base militar norteamericana. Puedo entender una política, digamos, no por supuesto
no la acepto, pero una política de vasallo hacia Estados Unidos. Pero esto es una situación realmente que parece grave. Bien, Ramón, nos queda poco tiempo. O sea que este programa es así, muy dinámico, pero yo sé que tú tienes un poder de síntesis y por eso estás aquí sentado con nosotros. Dime qué le puedes decir a los venezolanos, no solamente a los chavistas, sino especialmente a los opositores o los que han seguido esta propuesta opositora que viene instrumentada desde Estados Unidos. ¿Qué les dices a ellos? Porque ha habido expresiones de violencia que creo que no son precisamente los votantes, creo que puede ser una gente que está siendo utilizada para eso. Bueno, es obvio que están provocando violencia en las calles para generar una imagen ante el mundo de que aquí hay una guerra civil o cosas por el estilo, cosa que es falsa. ¿Bien? Están intentando también con estos grupos que son pagados, estos son mercenarios, gente que recibe salarios de $150 al mes para hacer este tipo de trabajo de desestabilización del país, crear también desorden, sí, con la idea de alguna manera interrumpir el proceso democrático y deslegitimar el país, porque lo que hacen es que agarran un grupillo en una esquina, lo pasan por los medios sociales al mundo y pareciera como si hubiera aquí miles y cientos de miles de personas en las calles protestando contra el gobierno. Bueno, tú viniste para acá y ¿qué observaste en el camino acá? Sí, que no está todo en paz, todo tranquilo, que hay brotes o focos pequeños en esquinas por aquí y por allá, pero que no es una cosa masiva, ni es una cosa de que aquí haya una guerra civil, ni nada por el estilo. Eso se está exagerando en el exterior precisamente para generar ese relato de que aquí hubo fraude y que la gente está en la calle protestando, cosa que es falsa, porque solamente de los 9 candidatos de oposición, solamente 2 no firmaron las actas, o sea, no firmaron los resultados. Los demás los reconocieron, incluso hay líderes de la oposición llamando la atención públicamente de que no se acuda a la violencia, de que es un absurdo, porque el sistema electoral venezolano es un sistema infalible y que no hay por qué estar protestando, que se reconozca que se perdió y que se haga un trabajo como invita el presidente Maduro, de diálogo y de unidad nacional. ¿Saldremos adelante entonces? Yo creo que van a salir adelante. A pesar de estos intentos de sabotaje, Venezuela va a salir adelante. Y quiero decir algo al público. Nicolás Maduro Moros ha demostrado en este proceso que no solamente es un gran estadista, un gran líder político, sino que también es un gran líder espiritual, porque ha logrado también llevar a cabo un proceso de poner el amor contra el odio, a través de toda esta campaña, poner la paz contra la guerra. Y eso ha sido clave y crucial para mantener este país en un proceso de paz y en un proceso de reconstrucción y de recuperarse, como lo ha logrado el gobierno bolivariano, de todo el ataque económico, eliminó la hiperinflación, recuperó el crecimiento del país, y eso no se lo puede negar nadie. Ramón Grossfogel, gracias por acompañarnos. Ahora acompáñame en la conclusión, ¿te parece? ¿Cómo no? Fíjate que nosotros hemos hablado de lo siguiente. Hoy, ante el Palacio Presidencial de Miraflores, una significativa representación del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela demostró una vez más su coraje, valentía y voluntad de seguir defendiendo su independencia, libertad y soberanía bajo el modelo que ha escogido para profundizar su proceso de transformación política, económica, social y cultural. El pueblo que respalda a la Revolución Bolivariana en Venezuela logró superar una vez más, con votos y movilización festiva como hoy, a quienes apostaron por darle su esperanza de cambio, a quienes hicieron la engañosa propuesta de mejorar al país que ellas y ellos, con sus intereses mercantiles, intentaron destruir, impulsando las medidas coercitivas y bloqueos económicos contra los venezolanos, instrumentado, como ustedes saben, por los poderes corporativos que manejan las decisiones políticas en Estados Unidos. Todo eso para favorecer a sus criminales intereses hegemónicos, capitalistas e imperialistas. En otras palabras, Ramón, el pueblo consciente de Venezuela logró neutralizar una vez más las maniobras neocoloniales, especialmente en el campo mediático, que lamentablemente han impactado negativamente en la psiquis y en las emociones de una parte significativa de la población, que se siente desorientada y frustrada, como es lógico, porque las apátridas e ilusas motivaciones que le fueron sembradas en su conciencia no han podido ser cristalizadas desde el gobierno por representantes de los apellidos oligárquicos, quienes solo quieren usar al pueblo para coronar sus ambiciones.
Curiosamente, millones de personas en el planeta están contentos de que Venezuela esté dando este ejemplo de resistencia, Ramón, en el mundo desde el sur.